Hola a todos, en el día de hoy estaremos hablando sobre la geografía física del continente antártico. Recordando pues ya que con este continente daríamos finalizado lo que es la geografía física del mundo, en este caso específicamente ya de acuerdo a cada continente trabajado en las demás sesiones. ¿Cuáles continentes trabajamos para recordar? Entonces trabajamos el continente americano, continente europeo, continente asiático, continente africano, continente de Oceanía y por último geografía física del continente antártico, que es el que trabajaremos en el día de hoy. Para ello entonces iniciamos con este mapa mundi, donde podemos ubicar a nuestro continente de la Antártida frente al resto del mundo, a su ubicación y también los límites de la Antártida. Entonces para ello recordamos, este es continente americano, nuestro territorio colombiano, nuestro país, entonces está ubicado al sur, en la región sur de América. Aquí lo estoy señalando para recordar. Tenemos entonces aquí continente africano, continente europeo, continente asiático, continente de Oceanía y ya nuestro continente del día de hoy, que es el de la Antártida. Límites de la Antártida, entonces tenemos por el norte, tenemos el Océano Pacífico, que es el cursor, entonces Océano Pacífico. Si se dan cuenta, todas estas son aguas que corresponden a este océano. Aquí también tenemos el Océano Atlántico, aguas del Océano Atlántico. Tenemos aguas del Océano Índico, entonces por el norte. Por el sur, entonces, tenemos también una distancia de 90 grados ya como tal, latitud sur, 90 grados, encontramos entonces el polo sur. Tenemos por el este, de igual manera, tenemos al Océano Atlántico y al Océano Índico, y por el oeste, entonces tenemos nosotros al Océano Pacífico. Estos serían los límites de la Antártida. Ubicación geográfica. Entonces la Antártida se ubica casi en su totalidad por debajo del círculo polar antártico en el hemisferio sur. Su área total cubre unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más grande, supera a Oceanía y Europa, siendo un tercio de veces más grande que esta y casi 15 veces el tamaño de Estados Unidos, para que nosotros como que tengamos una idea de la gran amplitud que tiene, ¿sí?, esta superficie que corresponde al continente de la Antártida. Entonces tenemos aquí precisamente la Antártida se localiza en nuestro planeta con respecto al ecuador terrestre en el hemisferio sur y de acuerdo al meridiano de Greenwich, el hemisferio oriental y occidental. Recuerden que nosotros hemos estado trabajando este tipo de cuadrantes de acuerdo al paralelo 0 y al meridiano 0, o en este caso línea del ecuador o meridiano de Greenwich. Entonces para ello vamos a ubicar lo que acabamos de decir. Entonces tenemos, ya sabemos, la línea del ecuador, que de este punto de la línea del ecuador hacia el norte, pues entonces encontraríamos que el hemisferio norte. De la línea del ecuador desde este punto
encontraríamos hacia el sur, encontraríamos que el hemisferio sur. Por eso decimos que la Antártida está localizada de acuerdo a la línea del Ecuador en el hemisferio ¿qué? Sur, porque aquí lo encontramos, si no pierdo el cursor, aquí está. Entonces aquí lo estaríamos comprobando. Y ya de acuerdo al meridiano de Greenwich, entonces meridiano de Greenwich, de acuerdo a este meridiano, hacia el, aquí vamos a tener hacia el este, y de este punto del meridiano de Greenwich hacia el oeste, entonces encontraríamos nosotros el hemisferio que occidental, y aquí hemisferio que oriental. Si se dan cuenta, pues entonces este meridiano atraviesa por este gran continente de la Antártida. Entonces por eso decimos que está en el hemisferio oriental y en el hemisferio occidental, y a la vez por el hemisferio que sur. Continuamos entonces. Bueno, entonces la Antártida es opuesta al Ártico, es el continente sobre el que se halla el polo sur, es conocida como el sexto continente y es el más elevado de la Tierra, con una media de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que en su mayoría, ¿sí?, vamos a encontrar grandes geoformas que alcanzan estos metros sobre el nivel del mar. Pero ya más adelante vamos a hablar precisamente sobre ello. Aquí entonces contiene aproximadamente el 80% del agua dulce del planeta. Es el continente con la humedad más baja de la Tierra y el de temperatura promedio más baja. El espesor promedio de hielo que cubre el continente es de 2500 metros. Aquí entonces estamos viendo, ¿sí?, la ubicación de este continente, y ya aquí entonces podríamos visualizar, aquí estaría lo que yo estoy señalando aquí, sería el círculo polar. ¿El qué? El círculo polar. ¿Listo? Y estas líneas imaginarias que yo estoy señalando aquí, estos serían los meridianos, para que también lo tengamos en cuenta. Meridianos, y aquí estos ya serían ¿qué? Paralelos. Bueno, continuamos entonces. Aquí está entonces ya el mapa físico de la Antártida. Quiero que por favor lo visualicen muy bien. Ustedes se podrán dar cuenta la gran diferencia que tiene este mapa físico con respecto a los otros que nosotros, en este caso, que nosotros habíamos trabajado en otras sesiones con cada uno de los otros continentes. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a encontrar mesetas. Ya si vamos a hablar ya del relieve, entonces por ejemplo aquí vamos a encontrar una meseta, que es la meseta ¿qué? Polar. Vamos a encontrar también cabos. Por ejemplo aquí vamos a señalar un cabo, Cabo del Ley. Vamos a encontrar por ejemplo aquí el Cabo Verde. Entonces aquí vamos a encontrar en su mayoría este estilo de geoformas. Este continente pues entonces también tiene gran cantidad, o está por lo menos rodeado de varios mares, aparte de los océanos que nosotros ya identificamos anteriormente, pero que aquí en este mismo mapa lo podemos visualizar. Entonces por ejemplo aquí el océano Atlántico,
aquí el océano Pacífico, aquí de nuevo parte de las aguas del océano Atlántico, océano Índico. Como anteriormente les había dicho, miren, aquí encontramos el círculo polar. También este continente tiene islas. Aquí por ejemplo vemos una. Y diferentes barreras de hielo, ¿sí? De grandes barreras de hielo que se van a encontrar en este continente. Vamos a seguir hablando de este continente. Aquí, hidrosfera, entonces la Antártida almacena las 3/4 partes del agua dulce existentes en la Tierra. Glaciares importantes, entonces aquí tenemos el de Lambert con 2500 metros de profundidad, tenemos el del Man, tenemos el Mars y tenemos el Scott. Glaciares entonces discurren formando, ¿cierto? Que hay un iceberg de agua dulce. Yo creo que es importante resaltar la riqueza que tienen los glaciares, porque ustedes saben que son fuentes de agua dulce y que de una u otra manera con el calentamiento global pues esto se está viendo afectado y también pues puede poner en riesgo todo lo que nosotros tenemos en cuanto a esta riqueza hídrica. Aquí ya identificamos específicamente mares. Entonces la Antártida, vemos acá el mar de Bellisquaume, el mar de Amundsen, el mar de Ross, que son de los más importantes que nosotros podemos identificar en la Antártida. Y de nuevo pues aquí, si se dan cuenta, podemos observar los océanos que rodean este continente. A la vez podemos visualizar pues algunos de los países y también parte del continente africano y de Argentina, por ejemplo, que tiene algunas partes, ¿sí?, que corresponden a la Antártida. Entonces Argentina podemos visualizarlo, y Australia, que haría parte del continente de Oceanía, ¿no? Australia del continente de Oceanía, Argentina del continente de América, y pues vemos ahí a Madagascar, parte de África. Ya como antes habíamos hablado, entonces más del 95% de la Antártida está cubierta de hielo, que contiene cerca del 90% de toda el agua dulce del mundo. Y algunos pues dicen que puede ser un poco más. El continente antártico es el más alto de todos debido a la gruesa capa de hielo. Yo quise poner estas imágenes para que ustedes mismos se dieran cuenta pues de esas capas realmente como son de gruesas. Y aquí simplemente, si ven, se están derritiendo, pero sin embargo se puede ver ese grosor que tienen estas capas. Entonces son capas y capas una sobre la otra que se van formando, por eso son así de gruesas. Eso sí es importante que lo tengamos ahí. Entonces la espesísima capa de hielo que cubre este continente ha hecho también pues muy difícil su estudio. La parte oriental parece más antigua y que no se tuviera montañas, pues esto lo podemos ver también claramente. Y la occidental presenta en la tierra de Graham la continuación de la cordillera de los Andes, que aquí pues se le ha dado el nombre de Antártandes. En costa oeste presenta también canales e islas muy parecidas a las existentes en las costas chilenas, pues también por la cercanía que tiene con el continente americano. Este sistema montañoso tiene picos elevados que exceden los 5000 metros de altura
y volcanes en actividad. A esto se suele atribuir la existencia de algunos lagos que no se congelan en todo el año, precisamente por estos volcanes que están en constante actividad. Entonces aquí, cordilleras, las transantárticas, 4.000 kilómetros de longitud, dividen el continente en dos partes desiguales, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental. Aquí en esas imágenes ustedes están viendo precisamente las que hacen parte de la Antártida Occidental y de la Antártida Oriental, visualizando específicamente el monte Vinson y el volcán Erebus. Entonces recuerden cuántas cordilleras. Estas cordilleras divididas en dos partes, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental, para que lo recuerden por favor. Monte Vinson y volcán Erebus, que en cada una de estas dos pues serían las que cuentan con mayor altura sobre el nivel del mar. Aquí pues ya, si se dan cuenta, cómo se forman las capas de hielo que cubren la Antártida. Aquí hago una pequeña explicación. Entonces, pues cuando cae la nieve, esta no se derrite, sino que se acumula en el suelo. Al cabo de muchos años, la acumulación alcanza tal grosor que se considera una sólida capa helada. En algunas áreas, estas alcanza hasta 3.2 kilómetros de espesor, y los icebergs, que constituyen un 11% del continente, se originan ahí, en donde las capas de hielo se juntan con la orilla del agua, desprendiéndose en algún momento de la plataforma o de un glaciar. Naturalmente existe cierta actividad volcánica. El volcán más activo es el monte Erebus, que ya se los mostré en la antigua anteriormente, y su pico más alto es el macizo Vinson. Los lagos se hallan en la capa de hielo continental. El más grande de Antártida es el lago Vostok, del que se ha descubierto que tiene mareas. Entonces aquí pueden visualizar aún mejor esa capa gruesa de hielo que cubre la Antártida. Clima. El sector antártico se ubica dentro de la zona de clima polar nival, por lo que la nieve y el hielo son el denominador común, por eso se llama polar nival, ¿sí? Porque la nieve y el hielo son los que hacen parte precisamente de este clima. Hay dos zonas climáticas, una septentrional y otra meridional. El clima de la Antártida no permite el crecimiento variado de la flora, combinación de temperaturas de congelación, tierra de pobre calidad, escasez, bueno, en este caso, escasez de materia orgánica, falta de humedad, falta de crecimiento, al ser pobre la insolación o luz solar que reciben las plantas. Entonces ahí también en la imagen podemos visualizar que pues aquí no se podrá de ninguna manera realizar ninguna actividad, por ejemplo, de agricultura ni nada que se parezca, porque pues las condiciones climáticas no le permiten, y así pues la cantidad de materia orgánica que se necesitaría pues no la tiene el suelo. Además, entonces vamos a nosotros a tener aquí la flora, algunas de las especies, en este caso de las plantas más representativas. Entonces encontramos aquí el líquen, encontramos el alga o las algas, musgos,
algas, pues ahí encontramos la acuática y la terrestre. Estas serían las que podríamos nosotros encontrar o clasificar como parte de la flora de este continente. Aquí además entonces tenemos dos tipos de clasificación. Entonces las plantas antárticas tienen que soportar temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados, una elevada incidencia de rayos ultravioleta, suelos muy delgados, ácidos y durante el invierno varias semanas de oscuridad en las que no puede hacer la fotosíntesis. Además padecen falta de agua, ya que casi toda el agua que hay en la Antártida está congelada en forma de hielo o nieve. Las plantas pasan los 6 o 7 meses del invierno protegidas bajo un manto de nieve, pero incluso en verano tienen que soportar temperaturas negativas frecuentemente. Las dos especies están adaptadas al frío y a la congelación. Ahí las pueden ver, entonces el pasto antártico y el clavel antártico. Cuando aquí se dice, por ejemplo, cojines, es porque llega a aparecer precisamente un cojín, ¿sí? Como una almohadita. Muy pequeñas son sus flores, ¿sí? Este clavel antártico, por ejemplo, es muy pequeñitas sus florecitas que van a formar precisamente como un estilo de almohadilla. Por eso se le llaman así, cojines. Ya en cuanto a la fauna, entonces es muy escasa en el continente, pero en el océano que lo rodea, cuyas aguas están a una temperatura apenas por encima del punto de congelación del agua marina, es decir, sobre los 1.8 grados centígrados, abunda en el estío la fauna marina, pues este ecosistema es muy propicio para la productividad biológica gracias a la mayor cantidad de horas de luz fruto de los largos días de verano polar. Las demás especies solo ocupan la zona costera, que se descubre de hielo en verano. Entonces aquí vamos a ver algunas de las especies: los pingüinos, focas, elefantes marinos, ballenas azules, zooplancton, el bacalao, foca cangrejera, la orca y la ballena azul. Aquí entonces están los animales más importantes, o por lo menos los que son representativos de este gran continente. Entonces, características que tiene ya aparte es que en la Antártida no se encuentra ningún país y no existen poblaciones ni siquiera indígenas o autóctonas ni nada por el estilo, puesto que el riguroso clima y el suelo helado hacen imposible la posibilidad de ejercer la agricultura o sobrevivir con escasas fuentes de alimento. Entonces, pues no obstante esto, algunos gobiernos han montado estaciones de investigación, ya sea permanentes o temporales, para establecer estudios de meteorología, geología, oceanografía, etc. Y pues también en verano algunos turistas se aventuran a conocer el continente. Entonces lo que nosotros podemos encontrar allí son algunas estaciones, ¿sí?, de algunos países que se encuentran en ese lugar para poder realizar diferentes estudios científicos.